Continuamos. ¿Cómo no? Jorge, cerramos la puerta del capítulo Martín Bressler. Con cierta nostalgia. Pero vamos a seguir hablando, aprovechando que estamos hablando de fugas, de presos. Y de misterios. De misterios. Nos vamos a mudar a otra fuga. Porque la fuga más conocida es la de 1916. En realidad es un episodio que ya ha trascendido las fronteras neuquinas. Un episodio nacional. Pero no fue el primer intento de fuga de la cárcel. De la cárcel de Neuquén territorio. Acuérdese que antes de que Neuquén capital fuera la sede del territorio, lo fue Chosmalal. Sí, si bien no lo recuerdo, lo sé, porque lo he estudiado, pero tan... No, yo pensé si se acordaba. No. ¿No? Ah, bueno, mira. Nací un mes después. Había algunos inconvenientes en, digamos, la última década del siglo XIX. En realidad fue una década bastante tormentosa para la sociedad chosmalense. No fue sencilla. Tuvieron múltiples inconvenientes. También los gobernadores que hubo no ayudaron mucho, porque tal vez no eran idóneos. Eso sí, vamos a hablar el próximo programa de otro gobernador que sí fue idóneo. Don Manuel Olascuaga. Muy bien. Muchos de las personas de las que nosotros hablamos no nacieron en Neuquén, como Manuel Olascuaga, que nació en Mendoza. Si queremos hablar un poquito de su vida, no nos queda otra que hablar de su vida en otros lugares. Neuquén forma parte importante de la vida de Olascuaga, pero vamos a tratar de darle un repaso general a toda su vida. Una de las personas que quizás eran una de las más preparadas para ser gobernador, incluso más, en alguna biografía he leído, una de las personas más preparadas para ser, en ese momento, en ese contexto histórico, presidente de los argentinos. Una de esas personas ilustres, de las cuales mucho no se habla. No desconocido aquí, pero sí desconocido allá. En el resto del país, exactamente. Por supuesto que nadie es perfecto, también vamos a hablar de sus virtudes y también de algunos hechos que a lo mejor podrían llegar a ensombrecer un poquito su siempre generando controversias. Siempre generando controversias, pero en este caso, mire, yo realmente lo admiro mucho a Manuel Olascuaga. Bueno, el próximo jueves, tal vez termine yo también admirándolo. Pero estábamos diciendo que Chosmalal, esa última década, no fue sencillo. Y bueno, había un problema con las policías de los territorios, pero especialmente con la policía de Neuquén. El sueldo no era muy atractivo para la función que debían cumplir y generalmente terminaban siendo ocupadas esas funciones de policía por cualquier persona que se presentara. No había formación policial. Venía usted, por ejemplo, o yo, no lo tome a personal. No. Decíamos, quiero ser policía y como había faltante, venga. Obviamente el sueldo es acéptelo. Entonces esas circunstancias no propiciaban la existencia de una fuerza profesional, mínimamente, claro. Por lo menos para cubrir el ideal que uno espera de la policía. Siempre hay honrosas excepciones, ¿no? Porque no quiero que ninguna persona de la fuerza policial se enoje conmigo. Incluso más, las honrosas excepciones... Pero lo cortés no quita lo valiente. Sí, digamos, las honrosas excepciones han sido rescatadas por la historia. Este episodio ocurrió en la noche del 12 al 13 de enero de 1896. En realidad también estaba favorecido por estos episodios policiales, pero esta fuga tiene una particularidad. Junto con los fugados se sumó el mismo personal policial. Ah, bueno. O sea, el personal encargado de la custodia se fugó. Custodió la fuga. O sea, propició la fuga, ayudando con armas y municiones. Mire usted. Era muy próximo a la frontera con Chile, había muy poca población, había muchísimos pasos, accesos que hacían posible una fuga, el ingreso y egreso de población. Era muy complicado el tema de la seguridad. Seguramente el clima, que no era muy favorable para los efectivos policiales, era dado porque hubo algunas sanciones disciplinarias dentro de la fuerza y eso propició de que algunos policías apoyaran la fuga como castigo, ¿no?, a esas sanciones que habían recibido. Eran gente que no tenían formación policial, es más, no tenían formación, no estaban acostumbrados a la disciplina. Esa circunstancia favoreció un poco el evento, que incluso más fue
mantenido en secreto durante 2 meses sin que nadie se diera cuenta, nadie lo advirtiera, a excepción de las personas que lo estaban planificando. Como a veces decimos, es difícil mantener un secreto entre dos, imagínese entre varios. Nunca falta un güey corneta, decía. Entre otros, mi papá, mi abuelo, que hace rato no lo menciono, mi abuelo. Sí. Pasa que con Bresler no anduvo él. No lo conoció. ¿No lo conoció? No. No va a faltar oportunidad porque mi abuelo da muchas sorpresas. El día de esta fuga, ese 12 de enero, esa noche del 12 de enero de 1896, había solo 4 policías de guardia. Y no se sabe cuántos de ellos estaban involucrados en la fuga. Los 4 policías estaban involucrados. Horas después, varias horas después de provocada la fuga, se pudo, con bastante dificultad, armar un grupo de personas, policías, empleados de la gobernación, vecinos. Acuérdese que ahí muchas veces, cada vez que había que salir a buscar a alguien, la policía no contaba con medios y los mismos vecinos se armaban. Algo de eso hemos hablado cuando hablamos de Valderrama. Exactamente. Eso ocurrió años después, en 1909, lo de Valderrama, pero no cambió mucho la situación durante al menos 2 décadas. Los presos huyeron hacia el cerro Mayal, al Mayal Mahuida, que es el cerro que todos los chosmalenses saben apreciar cada vez que levantan la vista y miran al horizonte. Un cerro hermoso, además, decir Mayal es decir Chosmalal, está aproximadamente a unos 10 kilómetros. Los evadidos fueron hacia el cerro, tomaron posiciones, hicieron descarga contra los perseguidores que los alcanzaron, pero estaban en una posición dominante porque estaban en lo alto. El que está en lo alto tiene una ventaja enorme. Sin ir más lejos, la historia de Masada. Invitamos a los oyentes a googlear, porque nosotros no se la vamos a contar. El cerro donde los últimos judíos resistieron contra el asedio de los romanos allá por el año 70. Eso sí que no lo sabe de memoria, porque no está escrito en ningún lado acá, al menos arriba de la mesa. No hubiera podido dar semejante precisión. Lo que pasa que, bueno, cuando uno es amante de la historia, no es un elogio, sino simplemente que realmente me apasiona la historia, y la historia de Neuquén es muy importante, pero uno no deja de mirar. A uno le gusta la historia. A uno le gusta la historia y lee historia de todos lados. Pero bueno, cual Masada, estos muchachos se defendieron en Mayal. Porque a mí me hizo acordar inclusive el nombre, la similitud de la situación, y Mayal, Masada. Habíamos nombrado el cerro Mayal. Ayudan a salir de este pantano. Sí, habíamos nombrado al Mayal también en el episodio de Purrán, cuando narramos la vida de Purrán. Eran los lugares donde él solía pasar, estar, donde estaban todas las tribus que estaban bajo sus órdenes. Pero bueno, volviendo al tema de la fuga, los presos tomaron posiciones haciendo descargas, disparos contra sus perseguidores. O sea, apenas los tuvieron a tiro de fusil. La posición los favorecía, pero transcurrieron muchas horas y era verano. El calor, usted sabe lo que es el calor en el norte neuquino, insoportable. El cansancio, la sed, el ánimo de los fugados no era el mejor, y habían cometido un error: no habían llevado provisiones. Entonces, imagínese, con las temperaturas altas del norte neuquino, con el sol, sin agua, sin provisiones, sin alimento, no iban a durar mucho. Tenían todos los pasos ya bloqueados. Sucedió lo que terminó sucediendo, optaron por rendirse y entregarse. Debo decir que del grupo de los evadidos hubo 2 que no siguieron a ese grupo del Mayal y que fueron los que realmente pudieron escaparse. El grupo más grande fue al Mayal y fue el que fue reducido. Bueno, ahí podrían haber los policías retomado su rol y los presos entregárseles a esos mismos policías que se habían fugado con ellos. No pasó eso, ¿no? No, mire, lo que pasó fue que ante la imposibilidad de evitar otra fuga, porque la cárcel de Chosmalal no era una cárcel, por lo menos de acuerdo a los estándares de una cárcel actual, se podía escapar cualquiera. Como dice alguno, se les escapó la tortuga. Bueno, hasta la tortuga se podía escapar. Tuvieron que continuar alojados, pero con grilletes. Esa fue la modificación que hubo. Antes estaban en libertad. Y bueno, esa fue un antecedente de una fuga también de una cárcel en la capital del territorio neuquino. En ese momento la capital era Chosmalal. No faltaron los comentarios de los periodistas, haciendo escuchar sus quejas, llamando a la reflexión a los funcionarios para que modifiquen las condiciones de las cárceles. También los mismos periodistas
sugerían prestar más atención a pagarle puntualmente a los policías, proveyéndoles de vestuario y calzado apropiado. Muchas veces la policía se tenía que pagar su propio calzado y su propia vestimenta. Y también pedían formación profesional, policial. Esto ocurrió en la época que estaba de gobernador Franklin Rawson, y en 1896... Hombre autóctono del lugar. Sí, no era precisamente originario. No sé si se dio cuenta, pero bueno. ¿Qué hizo el gobernador Franklin Rawson? Mediante un decreto suspendió al jefe de policía y al comisario, basando su decisión en que no estuvieron a la altura de su responsabilidad. También hizo el gobernador una alusión importante a la cooperación de los empleados de la gobernación, que fueron en definitiva los que ayudaron a buscar a los presos, junto con los pocos policías que había. También hubo otro antecedente a la fuga de 1916. ¿Otra fuga más? No, esta no fue una fuga, pero es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que no se concretó. Esta fue en 1907, en Las Lajas. Había un comisario que aparentemente estaba apoyando una sublevación de presos, y el origen de esa sublevación que estaba fomentando este comisario, apellido Serna, era de que la jefatura policial había ordenado la baja de 2 sargentos y 2 gendarmes ebrios que promovieron desórdenes. Ante esta situación, disconforme con esa decisión... Te sublevo los presos, dijo. 1907 La Laja no se llegó a concretar, pero es una muestra más de la dura realidad de cómo estaban tanto los presos como las policías. Los presos hacinados en comisarías que no estaban preparadas para alojarlos, los policías que estaban mal pagos, que tenían que proveerse de su propio uniforme, de su propio calzado, que no estaban formados profesionalmente para esa tarea. Bueno, todos estos antecedentes a la fuga de 1916, de la cual Martín Bressler era un partícipe necesario, ayudaron bastante un poquito más a la profesionalización de las fuerzas policiales. Y de construir cárceles más seguras, en realidad seguras hacia afuera, hacia la gente, en todo caso que evita la fuga, pero no más seguras hacia adentro, convengamos, porque se sigue con el hacinamiento, el maltrato. Yo siempre tengo en cuenta una opinión que escuché, no una opinión, una sentencia que escuché que dice que la cárcel es el castigo, la privación de la libertad es el castigo. Todo lo demás que se vive dentro de una cárcel no forma parte del castigo, sino que forma parte de un sistema bastante perverso, que no es novedoso por lo que estamos viendo, porque ya hace más de 100 años que sabemos que por estas narraciones y esto que acaba usted de contar, hace más de 100 años que por lo menos en esta zona y en muchos otros lugares del país y del planeta viene ocurriendo. Ya no hay tiempo, igualmente no teníamos pensado, pero vamos a hablar de algunas sublevaciones policiales. Hubo varias. Hubo varias sublevaciones policiales. Muy bien, quiero decir que hablemos de eso, no digo que esté muy bien la sublevación. No, pensé que usted apoyaba. Y tal vez en algún caso de saber de qué se trataba. Toda sublevación, convengamos, no toda sublevación tiene motivos espurios. Muchas veces. Por supuesto, pero vamos a hablar de sublevaciones que las motivaciones eran más que nada personales. Y bueno, también hay un fusilamiento. ¿Otro más? Mira, hay tantos temas para hablar. Sí, la carpeta de pendiente ya va precisando una... Esperemos que la audiencia nos acompañe. Todos los programas los vamos a ir dejando en la página neuquenia.com. La otra que habíamos mencionado era másneuquen.com, donde muchos de los episodios que estamos narrando están transcriptos ahí, con sus respectivas fuentes, para que la gente también pueda seguir averiguando, pueda no solo leer el resumen o la síntesis que se hace en la página, sino que también, si le interesa, pueda seguir ahondando e investigando. Se nos acaba el tiempo. El tiempo es tirano. Sí, eso es una frase... que acabo de inventar. Sí, es nueva. Yo estoy a punto de registrarla. Narramos el final de la historia de Martín Bressler, el episodio de la fuga de la cárcel de Chosmalal en 1896. La interrupción asistida de la otra fuga. Sí, también. Bueno, sí, esa fue una anécdota más porque no llegó a concretarse. Todas estas charlas tienen en común que hay episodios de acción, episodios donde intervienen muchas veces el interés de algunos. Y también hay episodios de amor en la historia neuquina que también deberíamos tocar en algún momento. Sé que usted tiene ganas de tocar esos temas,
Así que vamos a preparar también algún temita de esos. Mientras tanto no nos detenemos, vamos a seguir contando más historias y para cerrar vamos a un tema que justamente nos dice que no hay que detenerse. Por más que haya sillas que nos inviten a sentarnos, nosotros vamos a seguir caminando, buscando, indagando en la historia de Neuquén. Silvio Rodríguez, La historia de la silla. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.